Muy bien, pues queridos, vamos a arrancar, ¿vale? La tarea y todos aquellos que la hayáis hecho en la misma línea, en la misma dirección, es correcto, ¿vale? Van por ahí los tiros. Ahora ya veremos, ya le vamos a quitar todo lo accesorio para ver qué hay detrás realmente y cómo eso potencia otras cosas que habéis comentado, ¿vale? Y que al final es consecuencia del pecado. Cuando hablemos de consecuencia del pecado, consecuencia de la transgresión de la Torá, podéis utilizar la palabra que más os guste, significa exactamente lo mismo. Eh, Hablamos desde dos perspectivas. Una general, que no tiene que ver con el individuo, es decir, por el simple hecho de que haya pecado en el mundo, en el sistema, en este sistema, en esta era, en este siglo presente, eso nos afecta. Aunque nosotros mismos no hagamos nada en contra de la Torah, que lo hacemos, todos lo hacemos, no hay justo en uno, va a decir la escritura, ¿vale? Así que todos transgredimos la Torah en una manera o en otra, pero eh, el simple hecho de que haya pecado de manera general, es decir, haya entrado la muerte y el pecado en el mundo desde el pecado de Adán, eso ya nos afecta a nosotros. Digamos que ya venimos eh, de fábrica con eso, cosa que cuando Dios creó al ser humano no estaba. Y lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, hay que valorarlo desde esa perspectiva, que a veces experimentaremos las tres heridas por el simple hecho de estar vivos, pero por otro lado, experimentaremos las tres heridas cada vez que nosotros, de manera individual, transgredamos la Torah, pequemos. Porque es exacta el proceso de tentación que sufrieron o padecieron o por el que pasaron el varón y la varona, es por el que pasamos nosotros. Cuando pecamos, también pasamos por el mismo proceso de corrupción, de depravación, de estropearnos. ¿Bien? Entonces, ya estamos estropeados o ya nos ha afectado que todo esté estropeado, pero es que además cuando nosotros transgredimos la Torah, también. ¿Vale? Entonces, comparto la presentación, voy a ponerla en grande y desde el inicio, ¿vale? Y ya voy a desvelar que efectivamente cuáles son esas tres heridas de inicio para que las tengamos, la estructura del capítulo, que si no está pasando nada, pues ya se ve, ya se está viendo la presentación, ¿verdad? Mario, ¿se ve bien? Vale, excelente. Dejadme conectar aquí la pizarrita y estamos empezando con la estructura del capítulo. Simplemente recordar el punto en el que nos encontramos ahora, ¿vale? Porque ya en Génesis 3.7, pues hemos estado viendo varias cosas hasta ahora. Llevamos, creo que son 11 clases con el capítulo 3 y lo que hemos visto hasta este momento es toda esta primera parte. Si recordáis, dividimos el capítulo en cuatro partes. La primera era la tentación. Y la tentación iba desde el versículo 1 hasta el 6, donde hemos hablado del ofidio y sus características, donde también hemos visto el diálogo entre el ofidio y la varona, y en las últimas clases estuvimos viendo la respuesta de la varona y el varón a ese diálogo que tuvieron el ofidio y la varona. Bien, entonces, este bloque concluido. Versículo 6 terminado. Pasamos entonces a el segundo bloque del capítulo 3, que es la corrupción, que empieza en el versículo 7 y como indiqué y José Miguel nos ha recordado, os pedí que buscarais hasta el versículo 13, porque a partir del versículo 13, es decir, el versículo 14 en adelante, ahí ya tenemos las palabras de Dios, primeramente al ofidio, luego a la varona y luego al varón. ¿Vale? Con la posterior expulsión, que también estaremos trabajando con eso, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver, no creo que nos dé tiempo a avanzar y probablemente la siguiente clase también tengamos que continuar aquí, vamos a ver la vergüenza. La vergüenza es el punto número uno, la primera herida que se produjo a raíz de comer del fruto del árbol prohibido. La segunda herida es el miedo. Eso lo habéis mencionado varios, ¿eh? La vergüenza igualmente. Y como también habéis notado, y muy bien, la tercera herida es la culpa. La culpa que uno siente
y que tiene que gestionarla de alguna forma, y una de las formas de gestionarla, bastante habitual, es culpando a otros. ¿Vale? Entonces, como yo me siento culpable, yo tengo que culpar para pasar a ser inocente. ¿Vale? Entonces, que es una manera, como tú decías, José Miguel, de gestionar el problema del pecado. Yo soy culpable, pero como no quiero ser culpable, pues bueno, tengo que eliminar al juez, por ejemplo, ¿no? Y de ahí que surja movimientos como el ateísmo, decir, no hay Dios. Y como no hay Dios, bueno, pues entonces se acaba el problema del pecado. Si Dios no existe, nadie transgrede la ley de un Dios que no existe. Por lo tanto, no habría pecado. Esa es una manera de gestionarlo. Pero también otras formas es culpando a nuestros semejantes, ¿vale? Y aquí, dentro de estos tres, que son los troncales, va a aparecer el ego. El ego surge como resultado de la vergüenza y del miedo. Ya lo vamos a ver. Porque surge, aparece aquí. Y así, con tantos detalles, tantos matices que iremos encontrando en el texto bíblico. Bien, entonces, sin más dilación, empezamos con el segundo apartado de Génesis 3, la corrupción, y vamos a ver esa primera herida que es la vergüenza. En Génesis 3:7 leemos, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ellos, y aquí pongo esto, estaban desnudos. Estaban es como suele traducirse o como suele incorporarse. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos el verbo ser o estar en hebreo. Aquí lo que tenemos es una oración nominal que se le llama, que de forma implícita está el verbo ser o estar. Pero claro, ¿qué puede pasar? Aquí leemos Vayitapakajna, y fueron abiertos Einei Shenehem, los ojos de ambos, los ojos de ellos dos, y luego sigue, dice, Vayedu, y conocieron, Ki Egumim Hem. Ki Egumim Hem es que desnudos ellos. ¿Vale? O sea que fijaros, si yo traduzco literalmente, pues no estoy hablando en hebreo, estoy hablando en indio. Que desnudos ellos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí nos falta el verbo ser o estar para que la frase tenga sentido. Ahora, ¿por qué estaban y no eran? Porque recordad que la palabra eigumim, cuando la vimos, aquí va a ser diferente, ¿eh? De hecho la vamos a analizar y vamos a ver que es diferente. Pero la palabra eigumim, perdona, que teníamos en Arumim, que teníamos en Génesis 2:25, la podíamos traducir por astutos. ¿Por qué aquí estaban desnudos y no eran astutos? Bueno, vamos a hablar de por qué estaban desnudos. Aquí hablaremos de desnudez ya de manera especial y de manera específica. ¿Vale? ¿Por qué no otro tiempo verbal? Conocieron que ellos estarían desnudos o que quedarían desnudos, que iban a estar desnudos. Al final depende un poquito de la interpretación y del sentido que se le pueda dar al texto. ¿Vale? Eso puede ocurrir con las oraciones nominales. Generalmente lo tendríamos como un presente. Mm, eh, Están desnudos. Conocieron que ellos, aquí, bueno, como estamos en un pasado, en un tiempo perfecto y conocieron, bueno, pues estaban. Y hay una concordancia en el tiempo. Pero en otros textos, normalmente las oraciones nominales es preferible tiempo presente. ¿Vale? Entonces, aquí, este estaban, por eso está más delgadito, más finito, no sé si lo podéis apreciar en vuestras pantallas, se debe a eso, ¿vale? Aquí en hebreo el verbo ser y estar no lo tenemos, por lo tanto no hay una conjugación como tal que podamos analizar, ¿vale? Ahora, ¿eso cambia el hecho de que había un estado de desnudez? No, eso no cambia. ¿Y cambia el hecho de que esto es algo que conocieron en el momento que fueron abiertos sus ojos? No. Tampoco afecta al sentido del texto, ¿vale? Quería aclarar esto. Y luego continúa diciendo, y cosieron una hoja de higuera, aquí una es indeterminado, ¿vale? Si seguimos leyendo en el texto hebreo, aquí lo que tenemos es
Bayit Pegu, ale sería hoja de tena, ¿vale? Aquí hoja de higuera no tiene artículo definido. Para que fuera la hoja de higuera o las hojas, tampoco es un plural, ¿vale? Aquí no tenemos un plural, tenemos un singular en ambos casos, ¿eh? Entonces, para que aquí pudiera ser determinado, tendríamos que tener un artículo definido, cosa que no tenemos, ¿vale? Entonces, es indefinido cualquier hoja de higuera y no hay un plural. Así que aún es más, diría, es más estridente ver que solo están utilizando una hoja para cubrir algo que, no, que ya es de antemano es imposible. ¿Vale? José Miguel nos decía, bueno, ¿cuánto duran unas hojas de higuera? Bueno, unas hojas de higuera, pues una semana. Pero es que una hoja, una mera hoja, ¿qué vas a hacer con eso? Es decir, ya de entrada aún es más irrisorio en el texto hebreo lo que van a emplear para cubrir su desnudez. ¿Vale? Este detalle también es importante. Y luego pues termina diciendo, e hicieron para ellos ceñidores, jagogot, ceñidores o talabartes. Analizaremos esta palabra. Yo no sé, aprovecho, cuántos tenéis, yo sé que algunos de vosotros tenéis esta herramienta, que es un interlineal de Génesis, que hice palabra por palabra con 7 campos de estudio, ¿vale? Está disponible en Amazon, 5 volúmenes. Aquí yo ya hice constar la palabra ceñidores con la acepción de talabartes, porque en otras traducciones vierten, por ejemplo, delantales. Ya adelanto que un delantal no se hicieron. Y que es importante entender que hicieron jagot, que hicieron ceñidores o talabartes, porque el ceñidor, el talabarte, tiene una función muy específica. Y esa función es clave para entender cuál era la finalidad de este elemento que se están fabricando en este momento. Porque hasta ahora el ser humano no ha necesitado fabricarse nada. Hasta este momento el ser humano lo tenía todo a su alcance y disponible. Por primera vez el ser humano se fabrica algo. Y no fue el fuego, ¿eh? El primer elemento que inventó el ser humano. Fue un ceñidor. Y esto vamos a ver de qué se trata, un talabarte. Entonces, empezamos a analizar el verso. ¿Qué tenemos en este versículo? Pues en este versículo tenemos varias cosas. La primera, nos dice que sus ojos fueron abiertos. A este respecto, es importante notar, aquí lo tenéis, si fueron abiertos los ojos de ambos, que el Ofidio nos dijo la verdad. Resulta que después de todo el Ofidio tenía razón. ¿Por qué digo esto? Porque en Génesis 3:5, la primera parte del verso, cuando estábamos analizando ese diálogo, el Ofidio le dice a la varona, porque conoce Elohim que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y aquí tenemos el mismo verbo, solamente que conjugado de otra forma, y aquí tenemos la palabra ojos, ¿vale? Con un sufijo pronominal, un poco diferente a lo que tenemos en el ahora, en este verso 7, pero tenemos lo mismo. Fueron abiertos los ojos de ambos. Hombre, pues si ya se lo había dicho el Ofidio, hombre, se está cumpliendo la palabra del Ofidio. Entonces, ¿tenía razón el Ofidio? Pues vamos a ver qué pasó después, ¿vale? Porque este ser abiertos los ojos de ellos se traduce en algo, ellos ven algo cuando sus ojos son abiertos. ¿Qué ven? Pues es lo siguiente que tenemos en el versículo. Conocieron su desnudez, conocieron que estaban desnudos. Entonces, este Vayedu ki egumimhem, vamos a estar analizándolo y vamos a estar analizando de manera detallada. Probablemente, no sé si será lo que veamos en esta clase y continuaremos en el siguiente allí donde nos quedemos. Pero la palabra irumim en este caso va a ser clave, porque ya nos ha aparecido en el texto hebreo. Ya la analizamos en su momento, solo que aquí ahora aparece un poco diferente.
Y esto va a ser importante, va a ser determinante. De vuelta, ¿el Ofidio dijo la verdad? Si seguimos leyendo el versículo 5, después de decirles que serían abiertos sus ojos, continúa diciéndoles, y seréis como Elohim, conocedores de bueno y malo. Ahora, ¿qué ocurre en nuestro Génesis 3:7? Tendría sentido que dijera, y fueron abiertos los ojos de ambos, y fueron como Elohim, conociendo el bien y el mal. No se supone que el árbol del conocimiento del bien y el mal traía conocimiento de bueno y malo, o de bien y mal. ¿No traía esto? ¿No era este el resultado? Pues como ya vimos y ya dijimos, el resultado nunca es este. El resultado es muerte. Porque Dios le dice al ser humano, el día que comas de este árbol, morir, morirás. Solo que el Ofidio elimina esta consecuencia. Dice, no, morir no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Entonces, ¿cómo pasan a ser como Dios, juzgando lo que está bien y lo que está mal? En esta frase, conociendo que ellos están desnudos, conociendo su estado. Pues vamos a verlo también. Entonces, lo que conocen es su desnudez. Lo que conocen es su desnudez. Fijaros, empezamos a analizar y a comparar el término agumim, que vimos en Génesis 25, con el que tenemos ahora, en Génesis 3:7, la primera parte del verso. Dice aquí, y estaban ambos desnudos. Fijaros, aquí sí tenemos el y estaban. Este sería el verbo, ¿vale? El verbo que no tenemos aquí, ¿vale? Conocieron que, aquí tendríamos que tener este verbo, para que estuviera conjugado como estaban, ¿vale? Aquí sí está. Vayihyu, este es el verbo, ¿vale? Que sí, aquí estaban. Sheneihem, el mismo Sheneihem que tenemos aquí, ambos. Aquí tenemos Arumim. Y Arumim ya vimos que sí se podía intercambiar por astutos. Pero aquí no tenemos Arumim, sino que lo que tenemos aquí es Ei, Ru, Mim. Fijaros que hay dos cambios. Voy a borrar aquí un poquito esta línea y os lo muestro. Hay dos cambios que son importantes y que los vamos a estar analizando porque son determinantes. Aquí, la palabra Rumim, tenemos una Baf después de la Resh, que sería la R, ¿vale? Esta Baf, que aquí funciona como vocal, pero es una consonante, es la consonante V en español o W en inglés, ¿vale? Aquí no está, no la tenemos, hay una ausencia. Por lo tanto, ya sabemos, cuando hablamos de gematría, que esta palabra va a valer menos que esta, porque aquí tenemos una letra de más que aquí no la tenemos, ¿vale? Por lo tanto, ya restamos. Pierde valor, ya el ser humano se está devaluando. ¿Bien? Eso por un lado. Y por otro lado, la yod, que es este Y que tenemos aquí, ¿vale? Está como este apóstrofe, esta comita, aquí no la tenemos entre las dos mem, sino que ha cambiado de lugar. Por lo tanto, ha habido una desestructuración de ese estado del ser humano y del cual no se ha avergonzado. Se ha desestructurado el ser humano. El estado primigenio, original, como Dios creó al ser humano, ahora ya no está. Esto ya es diferente. Bien, el ser humano ha cambiado. Vamos a ver en qué dirección y en qué sentido. ¿Por qué? Porque la pérdida de la BAF, la pérdida de esta consonante que tenemos aquí, que aquí no la tenemos, la yod cambia de lugar, pero sigue estando. La ausencia de esta BAF, que aquí no está, nos va a mostrar dos realidades. La primera realidad que vamos a estar analizando es a través de la gematría. La gematría, por si alguien se incorpora, no le suena el término, muy sencillo. Es una forma de interpretación que se basa en el valor numérico de las letras. ¿Bien? Como digo siempre, la gematría tiene que confirmar lo que la Biblia ya enseña. La gematría
no creo que un uso válido de la gematría sea para encontrar quién asesinó a Kennedy. ¿Vale? Entonces, primera realidad nos la va a mostrar la gematría de esta palabra. La segunda, el significado de la BAF. Es curioso que aquí la tengamos y aquí no, y justo sea esta letra la que desaparece. La BAF, como todas las letras hebreas del alefato, todas tienen un significado, porque todas ellas en un inicio eran pictogramas, eran dibujos que querían representar ideas. Entonces, el significado de la BAF, cómo se usa gramaticalmente una BAF, todo eso nos va a enseñar acerca de la desnudez en la que se encuentra a día de hoy, desde Génesis 3, el ser humano. Empezamos viendo la gematría. ¿Vale? Aquí tenemos la palabra irumim. Lo anoto. Mim. ¿Vale? El ei lo tenemos aquí con esta e, la yot, la reish, que sería una r, la u, la mem, la i y la mem. ¿Vale? Eihumim. En hebreo moderno, esta yod no se lee. Así que directamente se lee egumim. Pero esto en hebreo moderno. En hebreo bíblico sí se lee. ¿Vale? Lo digo por si escucháis otras maneras de pronunciar, que sepáis que se debe a eso. Entonces, cada letra, cada consonante tiene un valor numérico. Y lo que vamos a hacer, como ya hemos visto en otras ocasiones, es ver el valor de cada consonante y sumarlo. Tan sencillo como eso. Esta es la gematría más básica, más elemental, la que no hace malabares, ¿de acuerdo? La ayin, que es esta consonante, vale 70. La yod vale 10. La reish vale 200. La mem 40 y la mem sofit la gematría básica mispar el jají vale 40 también, no cambia la numeración. Serían los valores de cada consonante. Si los sumamos, obtenemos un total de 360. ¿Vale? Tenemos aquí 200, aquí tendríamos 80 y aquí tenemos 80. ¿Vale? 80 más 80 son 160, más 200, 360. Bien, este es el valor, lo que vale, lo que pesa esta palabra. Pues bien, hay otras tres palabras, hay alguna otra, pero se trata de que tengan algún sentido, alguna conexión y que no solo eso, sino que luego veamos cómo efectivamente la Biblia, las escrituras, nos están hablando precisamente de esa realidad y que esa realidad la tenemos ya en Génesis 3, en la palabra desnudos. Bien, entonces vamos a ir viendo cada una de estas palabras y cómo se relacionan con la desnudez. ¿Vale? Entonces, las palabras cuya gematría es de 360 y coinciden con la palabra igumim son, en primer lugar, esta que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí, ahora la veremos en grande, es una raíz y es una raíz formada por la yod, que es esta comita, la shin, que es esta letra que tiene como un tridente y llamas de fuego, y la nun, que es esta un poquito más alargadita. ¿Vale? Entonces, esta palabra, la yod, la shin y la nun, tiene un valor de 360. Lo comprobamos. La yod vale 10. La shin vale 300, ya llevamos 310 y la nun vale 50. Lo sumamos, nos da 360. Mismo valor que la palabra eihumim. Por lo tanto, al tener el mismo valor, pesan lo mismo, valen lo mismo. Están relacionados por la gematría. ¿De qué se trata esta raíz? La raíz yod, shin, nun. Pues bien, es una raíz polisémica, es decir, que en función de las vocales que le pongamos, vamos a tener una palabra, vamos a tener otra. Esto a mí me alucina del idioma hebreo, ¿vale? Pero es que es algo que se da en este idioma y que es maravilloso. Le pongo unas vocales a estas tres consonantes, tendré una palabra. Le pongo otras vocales y voy a tener otra. Y todos los casos van a ser correctos gramaticalmente hablando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar poniéndole unas vocales que son dos as, esta se llama kamach y esta se llama patach. Fijaros que no hemos cambiado las consonantes, son las mismas, yod, shin, nun, y lo único que hacen es aparecer una T y una rayita debajo, ¿de acuerdo? No tenemos nada más aquí. Entonces, vocalizado de esta manera, lo que tenemos es un verbo que significa envejecer o ser viejo. ¿Vale? Este detalle importante. Esto es lo que significa la palabra yashan, que así está vocalizada esta raíz,
es el verbo envejecer o ser viejo. Yashan, o esta raíz, la podemos vocalizar pues con dos kamats, con dos T's pequeñitas, ¿eh? Aquí debajo que son la vocal A. Entonces, vocalizado kamats ya no es un verbo, es un adjetivo masculino singular que significa viejo. ¿Por qué? Porque venimos de un verbo que es envejecer o ser viejo, ¿vale? Entonces, el adjetivo es de la misma familia léxica, por lo tanto tiene relación. Ser viejo o envejecer o el adjetivo de viejo. ¿Qué nos enseña esto? Que al pecar, el Adán comenzó a envejecer. Y el envejecimiento es fruto de la muerte. Envejecemos porque morimos. Las células envejecen porque mueren, llegan a morir. Entonces, ¿tenemos esto en la Biblia? Claro que sí. El día de tú comer de él, morir, morirás. El día que el ser humano comió del árbol, conocieron que estaban desnudos. Empezaron a envejecer. Empezó el proceso de muerte a producirse tal y como Dios había dicho. Bien, así que tenemos consecuencia del pecado, que nos ponemos viejos. ¿Y contra qué lucha la gente? Contra el envejecimiento. La gente no quiere envejecer, le tiene miedo a envejecer. Pocos son los que dicen, ah, pues yo sí quiero envejecer. No, camuflamos el envejecimiento. ¿Por qué? Porque nos resistimos y eso, fijaros que es, por un lado es bonito, porque ¿qué muestra? Que Dios puso en nuestro corazón eternidad. Hay el deseo de vivir para siempre. La gente que se pone Botox, que se pone no sé qué, que se quita las arrugas, que se pincha no sé cuántos, que se maquilla para eliminar o que se opera las arrugas de alguna forma y las manchas de la piel, ¿qué quiere? Lo que quiere en el fondo, lo sepa o no lo sepa, es satisfacer ese anhelo que Dios puso en el corazón del hombre, que es el de eternidad. Porque en el momento que el ser humano comió del fruto del árbol prohibido, empezó a morir. Hasta ese momento, digamos que estaba por decidir. ¿Va a morir o no va a morir? Pues depende. Si come del árbol del conocimiento o come de las vidas. Bien, era inmortal. No podemos decir que era eterno. Podemos decir que era inmortal. Pero al comer del árbol del conocimiento, empezó el proceso de degeneración, de corrupción. Empieza a estropearse. Esto con Yashan. La misma raíz. Hemos dicho que se puede vocalizar de dos maneras diferentes. Tenemos la yod, tenemos la shin y tenemos la nun. Antes lo hemos vocalizado con dos as, ¿vale? En un caso con el verbo con un kamach y un pataj, luego con el adjetivo con dos kamachs, y ahora tenemos yashen. Fijaros que hemos cambiado solo esta vocal. Aquí no es una a, es una e. Yashen. Tenemos vocalizada la palabra con kamach tsere. Vocalizado de esta manera, y el valor numérico no cambia porque el valor numérico depende de las consonantes, no de las vocales que se le ponga, tenemos un verbo que ya no significa envejecer, aunque está relacionado si lo pensamos, sino que significa dormirse o adormecerse. Entonces, el verbo dormirse o adormecerse está relacionada con la palabra eigumin de Génesis 3. ¿En qué dirección y en qué sentido? Pues que al pecar, el Adán entró en un adormecimiento. ¿Tenemos esto en la Biblia? Por supuesto. Y lo vemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 34, cuando Pablo les escribe y les dice, velad. Velar es lo contrario de estar dormido. Velar es estar despierto, estar vigilante. Velad debidamente y no pequéis. Así que velar sería lo contrario a pecar. Cuando alguien peca, no vela, sino que duerme. Y continúa y dice, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza, que tenemos en Génesis 3, vuestra lo digo. Bien, entonces, la importancia de dormir versus al velar y la relación que tiene el dormir con el pecar. Otro texto, tenemos más, Efesios 5:14.
Dice y les escribe a esta comunidad, por lo cual dice, o a estas comunidades en Éfeso, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y aquí el dormir tiene que ver con la muerte, qué casualidad que Dios le dice el día que comas, morir, morirás, empezarás a dormir el sueño ese de la muerte, no el letargo que experimenta porque eso viene de parte de Dios, sino que es esa muerte consecuencia del pecado. Y dice, continúa, y te alumbrará Cristo, te alumbrará el Mesías, te alumbrará el ungido. ¿Vale? Entonces, fijaros que volvemos a tener esta relación. Hay más versos que podríamos leer en cuanto a esta temática. En el llamado Nuevo Testamento tenemos bastantes. Tenemos textos también en la literatura profética, pero a griegos menciono. Por ejemplo, Romanos 13, del 11 al 12. Podríamos leer ese pasaje perfectamente, va en relación con esta temática. Primera de Tesalonicenses 5, verso 6. Segunda de Tesalonicenses 2, 26. También nos habla de esta temática. Entonces vemos que tenemos más de un texto y si entrásemos en la temática, el hashtag muerte, sinónimo de sueño y de dormir, tenemos más textos todavía. Entonces vemos que a través de esta raíz Yod Shin Nun, que es la que hemos analizado, que tiene el mismo valor numérico que Igumín, nos está hablando de dos cosas, que el hombre empieza a envejecer, número uno, y por lo tanto empieza ese proceso de muerte. Número dos, que el hombre empieza a dormir, a letargarse. ¿Ven? Entonces, fijaros qué paradoja. Y fueron abiertos sus ojos, pero se están quedando dormidos. Realmente no fue un despertar. Ese despertar que prometen ciertas corrientes, incluso un despertar espiritual, si no es por medio del nuevo nacimiento, no es un verdadero despertar. Uno no va a abrir los ojos si no nace de nuevo. Uno seguirá con los ojos cerrados y aún más cerrados los tendrá dependiendo en qué despertares se meta. ¿Por qué? Porque hay despertares que no son la promesa de Dios. Dios le dice a su pueblo, despierta. Y Dios nos quiere abrir los ojos. Tenemos los milagros y esas sanidades de los ciegos a los que Yeshua sanaba y veían y eran abiertos sus ojos. Entonces, el abrir los ojos, cuando eso procede de Dios, bendito sea Dios. Pero cuando procede del ofidio, la apertura de ojos lo que trae es ceguera más, aún todavía. Un endurecimiento del corazón aún mayor. Entonces, cuidado con a qué abrimos los ojos y a qué llamamos despertar espiritual. Luego, segunda palabra, la que tenemos aquí, un sustantivo, el sustantivo neshi. Lo vamos a analizar igual que hemos hecho con la raíz yod, shin, nun. Aquí tenemos neshi. Neshi formado por la nun, esta que tenemos aquí, que sería una n. Aquí tendríamos un sheba que suena como e en este caso. La shin, que ya la conocemos, esta que parece un tridente, la i. Y la yod. En este caso todo es una vocal, pero la yod es una consonante. ¿Vale? Entonces, neshi, hemos dicho que tiene que tener el mismo valor, 360. Pues la nun vale 50. La shin 300, la yod 10. Ya está. Sumamos 360. Mismo valor que egumim. Por lo tanto, están vinculadas. ¿Qué significa neshi? Pues es un sustantivo masculino singular que lo que significa es deuda. Y aquí la relación con la desnudez, con el pecado, ese verse desnudos por haber pecado, y la relación con la deuda creo que está clara, porque al pecar el Adán contrajo una deuda. Y el pecado lo que trae es deuda para con Dios. Leemos en Colosenses 2, versos 13 al 15. Estoy leyendo Reina Valera, pero ahora mencionaré algo con respecto al acta de los decretos. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, estando dormidos, igual que hemos visto antes, os dio vida juntamente con él. ¿De qué forma? Perdonándoos todos los pecados, cancelando esas deudas que había. ¿De qué forma? Anulando el acta de los decretos. Este acta de los decretos, hay alguna traducción que vierte documento de deuda. ¿eh? Esto nos daría para dos o tres clases.
No es mi idea que nos metamos en este tema. Mi idea solo es ver cómo tenemos una deuda y cómo esa deuda se contrae a través del pecado, ¿vale? A través de la transgresión de la Torá. Entonces, había un acta que nos era contraria, había un documento de deuda que evidentemente nos decía, oye, tú no puedes heredar el reino de Dios. Tú no puedes recibir la herencia prometida porque tú tienes una deuda. Y no solo tienes una deuda. El verdadero problema no es que tengamos una deuda. El verdadero problema es que somos insolventes. No podemos pagarla. Nadie puede pagarle a Dios. Es decir, ¿qué va a hacer el hombre o qué dará el hombre en rescate por su vida? Eso hay un texto, no recuerdo la cita, pero hay una cita del Tanaj, de la Biblia hebrea, que nos dice esto mismo. El hombre, ¿cómo va a rescatar su vida? Es imposible. No hay buenas obras que podamos hacer para saldar la deuda. No nos podemos justificar a nosotros mismos. No vale solamente un reinicio cada día y para adelante. No, no, que la deuda se acumula. Que o viene alguien solvente y la paga, o seguimos en deuda con Dios. Dice que por medio de Yeshua, por medio del Mesías, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa que tenemos paz? Pues lo mismo que significa cuando tenemos una deuda en la panadería, un comercio, en el mecánico o en el banco, y pagamos y decimos, estamos en paz. ¿Por qué? Porque hemos pagado lo que nos quedaba pendiente por pagar. Bueno, pues estamos en paz no es posible si no media Cristo, si no media Yeshua, si no media el Mesías. Si no hay nuevo pacto, y el nuevo pacto aún no ha iniciado y hay que esperar no sé qué cosa, seguimos en deuda. Somos deudores. Ya no solo porque hay pecado en el mundo, por nuestra propia transgresión, por nuestros propios pecados, porque todos transgredimos la Torah, todos. No hay, es que nadie puede decir, yo cumplo toda la Torah. El que diga que no peca, que no transgrede la Torah, es un mentiroso. O eso o no conoce la Torah. Pero si vemos la Torah como un espejo y nos miramos en ella, sabemos que no podemos alcanzar la medida de justicia divina. Necesitamos, como le dice Yeshua a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Porque si no hay nuevo nacimiento, claro, una nueva criatura, mira, esta criatura, esta persona, tiene una deuda, X. Pero claro, ¿qué pasa si esta persona nace de nuevo? Ahora es otra persona. La deuda la tiene esta ya no tiene deuda. Su deuda queda cancelada. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías, por medio del nuevo pacto. Ese pacto anunciado por los profetas. Bien, entonces el Adán, en el momento que pecó, en el momento que comió del fruto prohibido, en el momento que desobedeció a Dios, transgredió la Torá, la instrucción que Dios le había dado en el jardín, se volvió deudor. ¿Y ahora cómo paga? Pues por eso tienen que acabar fuera del jardín, entre otras cosas, ¿eh? Entonces, pues continúa el texto y dice que había contra nosotros, no será contra él, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Pablo entiende que por medio del Mesías, por medio de Yeshua y la muerte de Yeshua, podemos tener esa cancelación de la deuda. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos el sustantivo neji, que además es un sustantivo muy particular en la Biblia hebrea. ¿Eh? Solo aparece una vez en toda la Biblia hebrea. Conjugado de una determinada manera, construido de una determinada manera, pero solo una vez. Por último, ¿cómo vamos de tiempo? Esta es la última. Sabía yo que no nos daría tiempo a acabar Irum y Moe. Las palabras cuya gematría son 360, es 360, coincide con el Umim. Vamos con la última, es otro verbo, en este caso el verbo aratz, que es la palabrita que tenemos aquí, Ain Reish Tzadi. La vamos a numerar, vamos a darle el valor numérico. Tiene que valer 360 para que sea y tenga relación con el Umim. Muy fácil. La Ain vale 70, la Reish, que es la siguiente, vale 200 y la Tzadi, en esta gematría básica, vale 90. ¿Bien? Este es el valor numérico. Si sumamos, ¿qué vamos a tener? 200 más 70, 270,
le añadimos el 90 y ya tenemos 360. Bien, valor numérico de Aratz, 360. Mismo valor numérico que Igumim. Luego, Aratz, ¿qué significa? Porque esto es lo que nos interesa. Ahí es donde aparece en el significado de Aratz la conexión con desnudos a través del acto de la transgresión. Es un verbo, en este caso está conjugado en un pal, la voz activa simple, catal, tiempo perfecto, tercera masculino singular. De la raíz, esta raíz, ¿vale? Lo mismo, pero sin vocales, ¿vale? Porque las raíces no tienen vocales en hebreo. Y significa aterrarse, atemorizarse o asustarse. ¿Tuvo miedo el Adán en el jardín? Por supuesto. Al pecar, el Adán quedó atemorizado, que va a ser la siguiente herida que analizaremos después de la vergüenza y como hemos visto el miedo. Al pecar, el Adán quedó atemorizado. Y aquí el texto sería el de Génesis 3:10, cuando le dice, tuve miedo y me escondí. ¿Vale? Y me escondí. Este verso lo analizaremos, ¿vale? Por eso no lo he incluido ahora aquí, lo analizaremos en su momento, que tiene que ver con el miedo. Pero es evidente que al pecar quedó atemorizado. Y no conozco, aunque lo diga de boca, aunque la persona puede decir de boca, yo no tengo miedo, no conozco ser humano que no tenga miedos. Y lo digo en plural, miedos. Muchos de los cuales nunca van a llegar a ocurrir. Pero el ser humano, por causa del pecado en general, del pecado endémico, del pecado que hay en el sistema, por causa del pecado propio, es un ser con miedo y que vive con miedos y que vive escondiéndose de Dios y escondiéndose del otro. Y a medida que gracias a Yeshua, gracias al nuevo nacimiento, empieza a recibir la vida de Dios, al Espíritu de Dios empieza a actuar en uno, empieza a producirse, la persona va siendo liberada del miedo. Va siendo liberada del miedo, porque es un proceso de hacia la libertad. Y muchos, por ejemplo, son esclavos por miedo. Y uno de los miedos, que además nos lo menciona, creo que es Juan en su primera carta, lo digo de memoria, pero creo que es recordar que Juan en su primera carta habla de aquellos que están esclavizados al Satán por miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es un hecho del siglo XXI. La gente le sigue teniendo miedo a la muerte. Y la gente le tiene miedo no solo a la muerte, a muchísimas cosas. Miedo al otro, miedo a Dios mismo. Hay gente que no asiste a determinados lugares religiosos porque entiende que ahí está Dios de alguna manera y no se quiere encontrar con Dios. Y rehúsa ese encuentro. Se esconde como se escondía el Adán en Génesis 3. No es tan diferente, no hemos cambiado tanto. El Adán siempre ha sido el Adán. Y el Adán después del pecado, también eres tú y también soy yo. Y aunque uno haya nacido de nuevo, uno puede ver esa mella del pecado, también. Es decir, no es que ahora de pronto desaparece todo. No, no. Como digo, es un proceso hacia la libertad, es un caminar hacia acabar siendo libres, como Dios nos quiere, siervos de Él. Y cuanto más le sirvamos a Él, más libertad hallaremos realmente, más plenitud, porque será el regresar de alguna forma a ese estado primigenio, a ese jardín del que todos venimos, en fondo. Entonces, bueno, aquí tenemos esas tres palabras que coinciden con Eigumim, con la desnudez, y que nos muestran esa pérdida de la Vav en la palabra Eigumim, a través de las que podemos ver que el ser humano empezó a morir porque envejeció, contrajo una deuda, bueno, empezó a morir y entró en ese sueño. Es lo mismo, no lo he puesto, pero está ahí en el concepto de la muerte. Empezó a morir, contrajo una deuda que no puede pagar y que necesita, por lo tanto, a alguien que la pague en su lugar, porque si no es imposible, y se llenó
faltaría el acento, disculpadme, se llenó de miedo. Así que por ahora no está mal el cuadro que tenemos de la dama. Seguiremos profundizando, ya tenemos casi las 8, así que voy a dar tiempo por si hay alguna pregunta o un comentario.